Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar otra vez acá, esta vez por las situaciones que estamos pasando de manera remota. Pero ya tuve el placer de estar en el Talent Lab del año pasado y fue una experiencia increíble, un evento al que seguramente volveré a visitar cuando las cosas vuelvan a una normalidad más aceptable, ¿no? Mi nombre es Cristian Andrade y trabajo como Technical Evangelist o evangelista, un término un poco complicado de Unreal Engine. Y lo único que significa es que mi trabajo es viajar por toda América Latina, o cuando se podía viajar, ahora a través de la cámara, um, reuniéndome con equipos increíbles que están usando Unreal Engine para crear productos maravillosos. Trabajo en Epic Games, una empresa a la que le tengo muchísimo aprecio. Y si ustedes no conocen qué es Epic, bueno, vamos a hablar un poco muy breve de qué es la empresa. Vamos a tratar de mostrarles en esta hora que tenemos las características que tiene Unreal, un paso rápido a través de un intro que vamos a hacer en el taller de Unreal Engine, pero que les quiero compartir cómo pueden ustedes aprovechar esta herramienta y cómo pueden aprovechar otros recursos que tiene Epic para que todos ustedes también puedan ser parte de ese equipo de personas increíbles en América Latina que están creando productos increíbles. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo, compartir con sonido. Y si llegan a ver alguna novedad en el taller, siéntanse libres de escribirlo en el sistema de comentarios y me lo harán saber acá por interno. Pero bueno, um, ahí tienen mi correo y también tienen mi cuenta de casi cualquier red social. Si tienen alguna duda, siéntanse libres de en cualquier momento escribirme a través de cualquiera de estos correos, bueno, de este correo o de la otra cuenta. Y en la medida de lo posible podré demorarme un poquito en responderles, pero eventualmente les responderé y trataré de ayudarlos en cualquier duda, sea técnica o sea a nivel negocios que tengan en base a lo que ustedes están haciendo. ¿Qué es Epic? Epic es una empresa que se creó hace 29 años atrás. Es una empresa que tiene más de 35 oficinas alrededor de todo el mundo y 2.100 empleados, hasta un conteo que se hizo hace unos cuantos meses atrás. Um, y es una empresa que tiene como compromiso mejorar la industria de videojuegos, no solo para el consumidor en sí, sino para los desarrolladores, que son el corazón de la industria. Empezó hace 29 años atrás y uno de sus primeros proyectos más populares fue ZZT, un juego que para la época tenía malos gráficos, pero el core o lo principal de este juego es que la gente podía programar dentro del juego. Tenía un sistema de scripting que permitía que cualquier jugador pueda crear nuevos niveles, pueda crear nuevas misiones y de esa forma el juego literalmente no paraba de crecer y era muy colaborativo. Si ustedes ven lo que estamos haciendo ahora con Fortnite, en el cual hay una generación de eventos y que la comunidad puede participar activamente, no solo jugando, sino a través de otras actividades, esto era su versión, la versión de Fortnite de la época. Incluso hubieron algunos easter eggs en Fortnite que venían de la historia de este juego. Después, los gráficos fueron mejorando y nosotros hicimos un juego llamado Unreal que fue muy popular y también con Unreal nació Unreal Engine, el motor de juegos que actualmente va en su cuarta versión. Para el próximo año va a salir la quinta versión de Unreal. Y este motor permitió un cambio en la industria, permitiendo a que cualquier persona bueno, cualquier persona en esa época, con los recursos que se necesitaban 20, 21 años atrás, pudieran crear productos con una calidad que en este momento se puede ver bien inmunda, hay puro cubo cuadrado, eh, con una forma muy leve, pero en esa época era un cambio brutal a lo que se podía lograr, era verdadero 3D. Unos años después creamos Gears of War, y cuando ya fue la época de las tarjetas video fue una revolución gráfica y ya para este entonces Unreal Engine estaba consolidado como uno de los mejores engines, y toda la industria era triple A, o fabricaba su propio engine o usaba Unreal para crear sus productos. Y de esta época salieron productos increíbles como los Batman Arkham, Rocket League y otros juegos más que utilizaban Unreal para crear sus juegos. Después pasamos por la era móvil, trabajamos algunos proyectos, pero para no saltarnos y quedarnos mucho tiempo hablando en presentación, sino que ir a lo que nos compete, que es ver cómo funciona un Unreal Engine por detrás. Um, Unos años después, o hace pocos años atrás realmente, lanzamos Fortnite,
que se ha convertido en el éxito más grande que ha tenido Epic, con hasta esta época, más de 350 millones de jugadores alrededor del mundo, una gran comunidad, y es el prototipo de algo, de un proyecto que llamamos el metaverso, que si han analizado cómo funciona Fortnite es el hecho de poder integrar muchas cosas dentro de un juego como tal. Pero no venimos de nuevo a hablar de eso, ni de lo que hace Epic, y que no solo sirve para, tiene un motor que sirve para desarrollar juegos, sino que sirve también para media y entretenimiento. Weather Channel, Disney lo utiliza para muchísimas producciones. Es más, como tip, en los últimos 2 años se han hecho más de 120 películas en Hollywood usando Unreal Engine. Si has visto una película de Unreal, de Disney, y tiene efectos especiales brutales, seguramente Unreal Engine estuvo en alguna parte del proceso. Como último dato, Mandalorian, todos los escenarios son hechos en 3D con Unreal, y el personaje está en medio de pantallas LED gigantes con un poquito de tierra o escenografía en el piso, moviéndose por el lugar. Pero bueno, funciona también para empresas, para educación, para herramientas open source y ese tipo de cosas. Y ahora sí, vamos a hablar de Unreal. La primera versión de Unreal era así de inmunda, era básicamente un editor hecho por ingenieros para ingenieros, muy difícil de usar, muy complicado realmente. No había una documentación per se, sino que tenías ese tipo de ayudas visuales como las que se ven en la esquina de allá, con no gran descripción de lo que podías hacer. Aún así, en su época era uno de los motores más poderosos que existía para realizar videojuegos. Pero es verdad que eso a lo largo del tiempo generó alguna mala fama dentro de Unreal, como que era un motor literalmente muy difícil de usar, muy caro y muy complejo. Actualmente todo cambió y estamos en la versión 4 de Unreal. Y es una versión que diseñamos para artistas. Es una edición que tiene el mismo poder que cualquier motor muy poderoso de la industria, incluso en algunos casos mucho más a nivel gráfico, pero que al mismo tiempo no solo se puede programar con C++, sino que tiene la flexibilidad de tener, como ven en la parte de acá de la pantalla, un lenguaje de scripting visual, unas cajitas que simplemente conectamos con cables y nos permiten replicar todo lo que podemos hacer en C++, o una gran mayoría de lo que podemos hacer en C++, en Blueprints. Hay momentos, y en algunos casos muy pocos momentos, en que es necesario trabajar algo del proyecto en C++, pero muchísimo del proyecto se puede hacer en Blueprints. Una gran parte de Fortnite está hecho en Blueprints, una parte optimizada está hecho en C++. Si han visto un juego de VR que hicimos llamado Robo Recall, el 92-91% de Robo Recall está hecho en Blueprints, lo cual te habla de la flexibilidad y del poder de este lenguaje. Y así se ha usado para muchísimos tipos de industrias. Ya para pasar al engine, voy a acelerar un poco el ritmo. Unreal es gratuito para creadores. Eso quiere decir que ustedes pueden hoy descargar el engine de la página web y empezar a trabajar en eso, lanzar un producto y literalmente no tiene que pagar nada. Si lo utilizan para cine, si lo utilizan para arquitectura, para negocios, no para videojuegos comerciales, sino para cualquier cosa que no sea un juego que se vaya a vender, es 100% gratuito, así se lo vendan al gobierno por chorrocientos millones de pesos mexicanos o en la moneda que ustedes estén usando. Solo si es un videojuego comercial que lo van a vender en un store, sobre el $1.000.000 de ventas, pagan un 5% de regalías. Si ustedes venden $900.000, no deben de pagar absolutamente nada de eso, es dinero para ustedes, porque la filosofía de Epic es que nosotros ganamos cuando ustedes ganan. Nos interesa de que en Latinoamérica y en todo el mundo empiece a crecer una industria de videojuegos muy robusta, con mucho poder, que tengan el poder económico para seguir trabajando proyectos cada vez más grandes. Por lo tanto, pusimos un límite, hasta $1.000.000 es todo tu dinero. Después de eso, un 5% de regalías sobre lo que vendas, nada más, lo cual es para muchos algo muy, muy justo. Y bueno, nos vamos a ver este tipo de cosas. Vamos a saltarnos directamente a Unreal, a trabajar con Unreal. Y si nunca han descargado Unreal, se pueden meter a la página de unrealengine.com, y en unrealengine.com, en la esquina superior derecha, una vez que se logueen, hay un botón llamado descargar, y si ustedes lo presionan, se pueden descargar la última versión de Unreal. Hay dos.
Si ya van a hacer un videojuego comercial, el 5% de regalías. Si ustedes están pensando en trabajar cine, arquitectura, otras cosas así, entonces usen la licencia de creador para que sea 100% gratuito. Eso no significa de que si ya firmaste una, no vas a la otra. Igual las licencias se cruzan. Simplemente especifica cuál va a ser tu uso principal. Cualquiera de las dos que descarguen va a ser lo mismo al final. Pero una vez que lo hagan, ya van a poder acceder al launcher de Unreal. Y antes de abrir el launcher, hay un par de recursos interesantes en esta página web y aprovechando que estamos aquí, se los quiero mostrar. Primero, en la pestaña de Learning and Support, hay una opción llamada Online Learning. Y esto es una plataforma educativa que te permite aprender Unreal a través de unos cursos muy curados, trabajados directamente por nuestro equipo, en el cual van a poder literalmente tener una cantidad brutal de cursos enfocados incluso en distintas ramas de la industria y es 100% gratuita. Ustedes pueden tomar esto para empezar a aprender Unreal o para profesionalizar más su conocimiento en áreas específicas. En la parte superior, moví mal por acá, en la parte superior ustedes tienen una serie de filtros que les permite definir si están interesados en aprender sobre animación o sobre efectos atmosféricos o sobre audio y sonido o sobre performance, en cómo optimizar tu juego para que funcione mucho mejor o por el profesor u otras características adicionales. Así que se los dejo ahí como un excelente recurso. Si son profesores, revisen la pestaña de educación y el último, Marketplace, es un sitio donde puede la gente vender assets que pueden ser útiles para sus proyectos, pero que además todos los meses el equipo de Epic se encarga de elegir proyectos que sean muy útiles, les compra a los desarrolladores el producto para que lo liberen o un mes o lo hagan gratis para siempre. Así que todos los meses, el primer martes o jueves de cada mes, ahí voy a fallar en este momento, entren a la página, descarguen todos los assets, porque van a tener una licencia gratuita de por vida, así lo hayan descargado gratis del mes, para que ustedes los puedan utilizar en sus proyectos. Y la verdad es que hay unos recursos asombrosos que muchas veces no se repiten y después de eso tendrán que pagarlos. Pero bueno, ya hicieron esto, ya descargaron el proyecto de Unreal, después de eso, ustedes lo que van a ver es esto de acá, y este es el launcher de Unreal Engine. Si ya juegan Fortnite, seguramente ya tienen algo de experiencia viendo esto, pero dentro del launcher hay una pestaña llamada Unreal, y dentro de Unreal hay una pestaña llamada Librería. Y en Librería ustedes pueden descargar la versión de Unreal con la que deseen trabajar. Yo en este caso voy a trabajar con la última estable, que es la 4.25.4, ya la 4.26 está pronta a salir. Pero una vez que ustedes la descarguen, ustedes incluso en el momento de descargarla pueden definir cuánto de el engine, de esta versión del engine quieren descargar. Lo que viene por defecto es suficiente, pero por ejemplo, si no van a desarrollar para Android, pueden simplemente eliminar lo que necesita para compilar para Android, que son 6 GB adicionales. Si no van a desarrollar para iOS, sino que su plan es desarrollar solo para PC, entonces tampoco necesitan descargar la versión, lo que se necesita para iOS. Y de esa forma pueden filtrar bastante. No van a hacerlo para Linux, no van a hacerlo para Lumin, no van a hacerlo para tvOS, ni nada. Así que podrían ahorrarse todo ese espacio en su disco y de esa forma hacer una versión mucho más liviana. Una vez que ya la hayan descargado, simplemente presionan el botón de lanzar y Unreal va a empezar a trabajar la nueva versión con la que van a trabajar. Esto demora unos segundos en que cargue el lanzador de versión, el lanzador de Unreal. Y aquí está. Puedo ver un proyecto anterior que tenga listo para crear en esta versión, para abrirlo en esta versión, o puedo crear un nuevo proyecto. Y también podemos definirlo por categorías. Van a ser un juego, o van a hacer algo para cine, televisión y efectos en vivo, o algo para arquitectura, ingeniería y construcción, o algo para automovilismo, producción y manufactura. Sean libres de elegir la opción que quieran. Esto lo que va a cargar es una serie de assets adicionales o de templates que están enfocados a mecánicas de videojuego, sistemas para cine como cámaras de producción virtual o cámaras virtuales o cámaras de VR,
o templates de iluminación específica para arquitectura o de sistemas para que muchos arquitectos puedan colocarse cascos de realidad virtual y trabajar en la misma obra, ya vienen precargados en templates. En este caso vamos a revisar la de juegos. Pongo Next y aquí simplemente decido qué tipo de proyecto de juegos quiero hacer. Puede ser un proyecto en blanco o un proyecto de primera persona, un first person shooter, o un proyecto en 2D o un proyecto de vista superior. En este caso voy a elegir el proyecto de tercera persona. Pongo Next y después de eso simplemente decido si es un proyecto para Blueprints o para C++, la calidad con la que quiero usar, máxima calidad o escalable entre 3D a 2D. Si voy a usar Ray Tracing, y para usar Ray Tracing su computadora tiene que tener una tarjeta RTX, una NVIDIA RTX, así que en este caso yo no la voy a activar, para lo cual los móviles no están optimizados ni se ha creado para eso específicamente. Si ya lo hicieron para móviles, ustedes después pueden revertirlo, no significa que es exclusivo de PC o móviles, simplemente ya va a setear el proyecto listo para que esté preparado para PC. Y si quiero trabajar un proyecto en blanco o tener algunos assets de prueba. En este caso voy a poner assets de prueba, aunque eso lo que va a hacer es llenar un poco de basura a tu proyecto. Va a ser cosas que de repente no van a terminar usando en su proyecto final. Cuando ya trabajen un proyecto en serio, no lo usen, es una recomendación. Cuando estén aprendiendo, siéntanse libres de usar el starter content. De ahí simplemente deciden la carpeta donde va a estar y el nombre del proyecto. Y en este caso le podemos poner Talentland. Yo ya creé uno, me dice que ya existe, no quería demorarme en tiempos de carga, así que ya lo tengo abierto, como lo pueden ver en el fondo, y simplemente en el momento que yo ponga crear proyecto, Unreal va a demorar unos minutos en crear las carpetas y crear el proyecto en sí, y me va a abrir esto que ven acá. Y lo primero que van a ver al entrar a Unreal Engine es el editor de mapas, el editor de niveles, que es esta ventana que pueden ver aquí. Y el editor de niveles está dividido en 4 secciones, 4 o 5 secciones. A la izquierda tenemos el Place Actor y son objetos que nosotros podemos arrastrar a nuestro juego. Por ejemplo, tengo una sección de luces, yo puedo arrastrar una luz y colocarla dentro del proyecto y en la ventana del centro, el viewport, tengo una representación 3D de mi mapa. Y aquí tengo la luz. El centro, como les dije, es el viewport y es una representación 3D de mi proyecto y tiene la función de mostrarme todo lo que hay en el mapa en el que estoy jugando en este momento. Si yo presiono estas pestañitas de aquí arriba, puedo cambiar el tipo de cámara que estoy usando con distintos tipos de vista. Puedo cambiar la forma en que se ven mis materiales sin luces, solo el wireframe del mismo, el detalle de las luces, las colisiones que existen dentro de mi juego o la versión con iluminación. Y acá hay unas cosas que me permiten simplemente, por ejemplo, tengo este gizmo que me permite mover la luz, cambiarlo entre un gizmo de locación, de rotación o de escala en tamaño. En el caso de una luz no va a aplicar. Y otras cosas que me permiten ajustar cuánto lo muevo, en qué grados lo roto o en qué medidas lo escalo. Y este botoncito acá lo único que me permite es crear la versión de 4 vistas, una vista específica o volver a mi vista tradicional. Y así tenemos una representación de nuestro mapa. En la pestaña derecha, en el lado derecho, tenemos el outliner y el outliner es una lista de todos los objetos que tengo en mi mundo. Si yo quiero buscar esta escalera, la cliqueo y en el outliner me aparece el static mesh, el objeto mesh de la escalera. O al revés, si yo buscar aquí, por ejemplo, la luz solar y presiono F de foco, me va a llevar a la luz solar. Presiono el skylight, F me lleva al skylight y de esa forma podemos encontrar de manera rápida. Yo en el viewport puedo moverme utilizando las teclas W, A, S, D y el clic derecho de mi mouse y de esa forma puedo moverme alrededor del mundo y puedo explorarlo, agarrar objetos y de esa forma trabajar
con los mismos. En la pestaña inferior del lado derecho, en el lado inferior derecho, tenemos el panel de detalles. Y el panel de detalles lo único que hace es mostrarme una lista de características y detalles del objeto que esté cliqueando. Si cliqueo el foco, estoy viendo los detalles del foco y me aparecen cosas que son específicas de este actor, como por ejemplo la intensidad, el color de la luz. Yo puedo cambiarlo a rojo, a verde, azul. Puedo mover la intensidad del mismo. El radio de atenuación es este círculo que dice hasta qué punto la luz va a proyectar. En este caso pueden ver que mi pared tiene unos tonos rojizos, o si lo reduzco, solo se encuentra en este punto. Y así muchas características adicionales que dependen del foco. Si yo agarro el cubo acá, yo puedo, por ejemplo, cambiar la escala del mismo por 5 y hago mi cubo un poco más ancho de lo que era. Y por último, en la parte inferior, tengo el Content Browser. Y a diferencia del Outliner, el Content Browser es una colección de carpetas de todo mi proyecto. Mientras acá, en el Outliner, yo solo veo los objetos que tengo dentro de mi mapa. En el Content Browser yo puedo ver todos los objetos, absolutamente todos, que tengo guardados en este proyecto. Si mi juego va a tener 10 mapas, entonces obviamente habrán objetos que no estén repetidos en los 10 mapas, pero sí van a estar de repente en este punto de acá. Y en la ventana de arriba, la parte de arriba, tengo botones de acceso rápido. Me permiten grabar, usar sistemas de control de versiones como Git o como Subversion o como Perforce, ver características específicas como los settings del mundo o los settings del proyecto, poder crear cinemáticas, poder compilar cosas como las luces, o simplemente ponerle play y probar mi proyecto. Y obviamente estoy usando un template de tercera persona, por lo tanto ya hay algunas cosas que alguien en el equipo de Epic en el pasado se encargó de crear para tener a un personaje que podemos mover, que puede saltar, y pasear obviamente por este mundo con una cámara por detrás, tal cual como un proyecto de tercera persona. Y este tipo de proyectos ya están creados con un template básico sobre el cual ustedes pueden trabajar. Pero vamos a ir revisando algunas cosas del mismo. Aparte del editor de niveles, Unreal tiene una serie de editores que quiero tratar de revisar de manera rápida. Y uno de ellos es el editor de Blueprints. Y si yo abro el editor de Blueprints, que es este de aquí, van a ver que tiene cierto parecido con el editor anterior. Hay cierta estructura, como que hay una serie de 3 secciones, ¿no? Pero en el resto es completamente distinto. Para los que no tienen idea de qué es Blueprints, Blueprint es un lenguaje de programación de Unreal Engine basado en C++, pero de manera gráfica, de manera visual. Y cuando hablo de un blueprint específicamente, estoy hablando de una clase de programación. He agarrado un objeto, por ejemplo, el objeto tipo humanoide, y este objeto tipo humanoide, que realmente se llama carácter, como pueden ver acá, tiene un carácter hijo, que es nuestro personaje azul, nuestro esqueleto, nuestro personaje blanco, nuestro esqueleto de Unreal. Y este maniquí es un template o una forma por defecto de poder ver a nuestro jugador hasta que nosotros tengamos un mesh que podamos usarlo en el mismo. Y ya hay ciertas cosas hechas por detrás dentro de este proyecto. A la izquierda vamos a ver una pestaña de componentes y otra llamada My Blueprints. Y en la de componentes, Unreal es un engine basado en componentes. Eso significa que una clase está hecha de distintas fichitas, cada una con una interacción específica. El objeto cápsula lo único que hace es detectar colisiones. Si la cápsula choca con algo, sabe que hay una pared y no la va a traspasar. Si alguien le dispara una bala, ¿no? La bala va a chocar a la colisión de acá y va a calcular que hubo un impacto. Es mucho más, menos costoso calcularlo con esta geometría que calcularlo con la geometría mucho más compleja que tiene mi personaje. Por lo tanto, la cápsula es una forma de ahorrar recursos en eso. El componente flecha me da una locación y me da una dirección para allá. Por lo tanto, yo sé que si mi componente, si mi mesh está rotado en una dirección equivocada, cuando lo mueva se va a mover raro. Así que lo coloco en dirección a la flecha. El mesh es un modelo 3D y este modelo 3D es
algo que pueden crear en software como 3G Studio Max o Maya o Blender. Es un modelo esquelético, un modelo que tiene una serie de huesos que le permiten rillarse, que le permiten moverse en una forma específica. Yo puedo seleccionar estos huesos y ver la forma en que han hecho este mesh para que se pueda mover. Y este mesh está agregado aquí en el panel de detalles, que está en el otro lado, como el mesh que va a usar mi proyecto. También tiene un blueprint de animación que vamos a revisar un poquito más adelante, a más profundidad. Tengo un camera boom, que no es más que una línea que sujeta la cámara en cierta posición. Yo puedo mover la posición de esta línea, por ejemplo, y cambiar el ángulo de mi cámara un poco. Y del otro lado está la cámara que está siguiendo al camera boom. Y como el camera boom está dentro de la jerarquía de la cámara, se va a mover en la posición que yo haya decidido. Yo puedo rotarlo un poquito más abajo, unos 10 grados hacia abajo. Para cambiar entre rotación, locación y escala utilizamos barra espaciadora o WER, como algunos softwares de modelado de 3D. Y de esa forma yo cambié una cámara que seguía exactamente desde atrás a mi personaje a una vista un poco más común en juegos de tercera persona, que es la cámara un poquito más a la derecha superior, centrada, no en la espalda exacta de mi personaje, sino en una vista un poco más amplia que me permita ver el entorno y no mi personaje me lo tape. Pero aún así yo tengo control sobre la Cristian, ¿me cámara. ayudas a compartir tu pantalla? La Oh, perdimos la perdimos. pantalla. A ver, perdimos la pantalla. Ya está. Disculpas, volvimos con la pantalla. Y de esta forma, el panel de componentes me permite acceder a todos los componentes que tiene esta clase Blueprint, esta clase de programación. Abajo tengo variables y funciones, que son elementos, cajitas, con las que trabajamos la parte de programación de nuestro proyecto. Y como saben, acá está el panel de detalles. En el centro tengo tres pestañas, la pestaña Viewport, que es la representación 3D, y las otras dos, el Construction Script y el Event Graph, que es donde vamos a programar nuestro actor, el carácter de nuestro personaje dentro del juego. El Construction Script, si son programadores, saben que es un constructor donde se ejecutan las cosas antes de que nuestro actor se instancie en el mundo. Si no son programadores, sino que son artistas, no se preocupen, déjenle eso al programador. Y si son, bueno, y la pestaña del Event Graph es donde están las mecánicas de programación que usamos en nuestro personaje. Por ejemplo, esto de aquí, como dice este panel de comentarios, es lo que controla el movimiento de mi personaje. Y hay una serie de acciones y de reacciones al mismo. Y ya lo vamos a explicar en más detalle con un ejemplo. Pero, por ejemplo, aquí tengo lo que controla el salto, lo que controla el movimiento de mi mouse, que mueve la cámara, y otras cosas adicionales. Primero vamos a mejorar un poquito nuestro proyecto. Y para el mismo, lo que voy a hacer es volver a abrir mi launcher de Unreal. Y en Marketplace ustedes pueden descargar algunos assets, algunos son pagos, pero muchísimos, como les dije, son gratuitos. Y en este caso voy a usar unos de Paragon, que era un juego que lanzó Epic un poco antes de Fortnite y es uno de los juegos... realmente Fortnite terminó matando este proyecto, pero lo que hicimos es liberar todos los assets de Paragon para que ustedes los puedan usar en su propio proyecto. Yo ya los descargué, por lo tanto, yo ya no tengo el botón de descargar. Yo ya puedo ir a librería y en librería, en la parte de abajo, veo todos los assets que he descargado. Aquí puedo buscar Paragon. Y como ya lo tengo descargado, puedo utilizarlo en mi proyecto. Es gratuito, así que siéntanse libres de descargarlo y probarlo. Y lo que voy a hacer es añadir a Wukong, este personaje de aquí, a mi proyecto. Presiono esto, elijo el proyecto que ya he creado acá. Yo ya lo hice, así que no va a aparecer, pero digamos que este es el de Talentland. Simplemente le doy clic y le pongo añadir al proyecto. Va a demorar unos segundos, bueno, depende del peso que tenga, algunos minutos en descargarse y después treparse a su proyecto, pero una vez que lo hagan van a ver que en su Content Browser aparece una carpeta llamada Paragon Sun Wukong, donde hay una serie de elementos que les van a permitir trabajar con este personaje.
Lo primero que voy a hacer es reemplazar al static mesh del maniquí blanco por el de WooComb. Simplemente lo selecciono en el panel de componentes, me voy al skeletal mesh y elijo WooComb. Y lo segundo que tengo que hacer es elegir el blueprint de animación que controla las animaciones de este personaje. Esto es algo que también lo crearon para Paragon, pero ustedes podrían crear uno desde cero. Aquí está Sun Wukong. Y vean cómo automáticamente mi personaje cobra vida. Ya vamos a ver qué es un blueprint de animación. No tengan problema con eso. Es algo que no es gran ciencia y que lo van a entender fácilmente. Pero ya podemos ver que mi personaje se ve mucho más interesante. Me permite moverme, saltar o incluso pelear, pero tendría que activar ciertas secuencias para que pueda pelear. Aún así, solo con lo que tengo, se ve bastante bien. Para hacer una secuencia de acción con el mismo, vamos a ir al Event Graph y de esta forma les voy a mostrar de una manera sencilla cómo funciona el sistema de programación basado en Unreal. Las cajas rojas son acciones que disparan algo. Por ejemplo, el clic de mis teclas o el clic de mi mouse o de una palanca de un joystick generan una acción que el engine la recibe. Por ejemplo, en alguna parte vacía de mi Event Graph voy a hacer clic derecho y voy a escribir mouse left, izquierdo, y voy a elegir left mouse button, botón izquierdo del mouse. Y aquí tengo una caja roja que dispara dos eventos. Uno, cuando presiono el clic izquierdo de mi mouse, y otro, cuando suelto el clic izquierdo de mi mouse. Cuando presione el clic izquierdo de mi mouse, voy a hacer algo llamado vamos a poner montaje. Y voy a elegir la opción llamada play montaje, darle play a un montaje. Para darle play a un montaje, yo necesito especificarle cuál es el skeletal mesh component, el componente skeletal mesh al cual voy a darle play al montaje. Y el skeletal mesh, como ya les dije, es este componente de aquí, que es básicamente el modelo 3D de mi personaje. Yo simplemente lo arrastro a la pantalla, lo suelto y conecto este cable de aquí. Y ya el Play Montage sabe que debe buscar un montaje que deba incluir este personaje. Y como tiene está usando el mesh de Wukong, del mono, de la historia de Dragon Ball, de Goku, me aparecen los montajes disponibles que importé con este proyecto. Y un montaje es una forma de unir animaciones que también pudieron haberse hecho con Maya, 3 Studio Max, Blender, lo que sea, y están disponibles para poder usar. Si yo selecciono, estos son ataques y el último es esa animación de inicio que ven que hacía maromas con el bastón. Voy a elegir la primera. Y ahora, simplemente, en el momento que yo compile y presione el clic izquierdo de mi mouse, voy a dejar que haga la animación de ahí, presiono el clic, mi personaje hace su ataque, así de sencillo. Ahora, esto nos va a dar un error. Si yo presiono rápidamente el botón de mouse, del clic muchas veces, mi personaje hace básicamente un ataque sin parar como loco y no se ve bien. Para solucionar esto, yo lo único que voy a hacer es este flujo de programación que arranca aquí y termina acá por las direcciones de estas flechas, voy a interrumpirlo con un evento de control de flujos llamado do once, hacerlo una sola vez. Y lo que hace do once es que cuando venga un flujo por aquí, lo va a permitir pasar y va a cerrarle la llave, va a cerrar la puerta y no se va a volver a repetir. No se va a repetir hasta que otro flujo llegue de este punto. Y convenientemente, los montajes, si se dan cuenta, tienen una serie de flujos de salida. Que bote inmediatamente, una vez que llega el montaje, lo libera por acá y sigue con lo siguiente, y sigue con la siguiente orden, con la siguiente que le programemos. Pero también tiene una, cuando se complete el ciclo de la animación que estamos viendo, o cuando la mezcla se termine, o si algo le interrumpió por alguna razón, o cuando hay una notificación, cosa que veremos más adelante. Pero en este caso yo le voy a decir que cuando se complete la animación, resetee el do once. Y en este momento se me empieza a
mezclar los cables, se ven feos, así que le voy a dar clic derecho, doble clic al cable, perdón, y creo un nodo de enrutamiento. Y el nodo de enrutamiento permite que el flujo de mis cables sea mucho más ordenados y bonitos. Y ustedes pueden entender el flujo de programación, ¿no? ¿Verdad? Clic izquierdo del mouse, entra esto que cierra la llave después de mandar un solo pulso, lo hace una sola vez, se ejecuta la animación, cuando la animación termina, se dispara otro pulso por acá, que resetea y permite que entre otro pulso de mi clic izquierdo del mouse. Si yo pongo play y presiono el botón, vean que por más de que presiono muchas veces el botón, no me permite hacer otro ataque hasta que el mismo se ha terminado. Y así hemos tenido una primera entrada a programación basada en blueprints. Voy a hacer algo más. Aquí es donde yo defino la animación que estoy eligiendo, pero voy a tirar un cable y voy a elegir un nodo llamado select. Y el nodo llamado select me permite seleccionar entre distintas opciones. Yo voy a elegir 4 opciones, añadiendo 2 pines más. Para la primera voy a elegir el ataque A, para la segunda el ataque B, el ataque C en la tercera y el ataque D en la cuarta. Y estos ataques son opciones que están numeradas del 0 al 3. La primera es el 0, 1, 2 y 3. Y se definen por un valor que yo puedo decir de qué tipo sea. Puedo decirle que sea un booleano, verdadero o falso, o un número entero, que es perfecto. Así que voy a elegir la opción de número entero. Y aquí podría poner, por ejemplo, 3 y solo va a ser el último ataque. Cada vez que presione el botón, va a ser el último ataque. O, en lugar de quemar un número, puedo elegir algo llamado random, un entero random, un random integer. O mejor que eso, voy a elegir un random integer in range, en un rango específico. Yo le doy un rango, ¿desde qué número hasta qué número? Desde el 0 hasta el 3. Y cada vez que se ejecute ese nodo, esto me va a retornar un valor que puede ser 0, 1, 2 o 3. Siempre va a ser un valor al azar, un valor entre estos números. Y de esa forma, ahora, cada vez que ataco, noten cómo Unreal elige un número distinto. Voy a hacer algo distinto. Voy a hacer un poquito más chiquito esto. Voy a volver a poner play y voy a reducir el tamaño de mi pantalla. Y algo interesante de Unreal es que me permite poder debuguear el flujo. Simplemente elijo esta opción aquí. Vuelvo a mostrar mi pantallita acá. Y noten que cada vez que ataco, Unreal me muestra los pulsos del flujo. Y de esa forma puedo debuguear cómo funciona perfectamente. Cuando ustedes estén trabajando con mucho código, seguramente se van a topar un error y dirán, ¿esto está funcionando o no está funcionando? ¿Esta caja realmente sirve? Yo podría presionar un F9 aquí y genero este puntito rojo. Y ahora, cuando yo active esto, si es que realmente funciona, Unreal va a detener todo y me va a mostrar el punto exacto en el cual yo dije que tenía un problema. Y de esa forma también con F9 podemos ver si tenemos algún tipo de error o revisar en qué parte del código se está ejecutando cada una de estas cosas. Y es tan sencillo como eso. Programar es la suma de hacer esto cada vez más complejas con más acciones que se van sumando y van haciendo un proyecto mucho más robusto. Las cajas rojas son salidas de acciones, básicamente, un inicio del juego, un evento tick que se ejecute en cada frame, en cada segundo de nuestro proyecto. Esto de aquí, que es el clic derecho del mouse. Una caja azul es una acción, así que en este caso la acción es darle play a un montaje. ¿A qué montaje? A estos montajes de aquí. Este es el editor de montajes. ¿Ok? Le damos play a ese montaje. Y esa acción, después de eso, continúa por estos cables blancos. Los cables blancos es el flujo, es la dirección en la que se mueve mi programa. Y las cajas verdes son datos. Básicamente esto está dando el dato de la lista de montajes que se van a ejecutar. Y la caja verde de acá está dando un dato, está retornando un valor entero entre un número mínimo y un número máximo. Y lo último es que cada pin
que tienen, también tiene un color específico. Los pines de color verde son valores flotantes, valores 1.33, valores con coma, 3.44, ¿no? Mientras que las cajas verdes, un poquito más acuamarinados, no sé cuál es este color, son valores enteros, 1, 2, 3, 4, sin comas, ¿ok? Las cajas moradas son nombres, simplemente códigos que te permiten buscar un nombre específico para identificar algo, y las los pines azules son referencias de objetos. En este caso es la referencia de mi objeto mesh, y dentro de este mesh está pasando toda la información del mesh específico que estamos usando. Y de esa forma se programa en Unreal. Ahora vamos a hacer algo más. Quiero mostrar cómo poder hacer un ataque un poquito más complejo. Voy a irme a mi... antes de eso hay algo interesante. El modelo de este carácter de aquí también tiene su blueprint de animación. Si yo voy a la carpeta de Paragon Sub Wukong, me meto a caracteres y me meto a Wukong, podemos ver un blueprint de animación llamado Sun Wukong Player Character. Y este es el blueprint de animación un poco más elaborado, incluso tiene un combo de ataques ya no aleatorio de mi personaje. Para poderlo integrar en mi proyecto, yo necesito decirle a Unreal que ya no quiero usar a mi proyecto de tercera persona, sino que quiero usar a este carácter de aquí. Y Unreal tiene un asset que controla las reglas del juego llamado el blueprint de animación. Y en el blueprint de animación, para llamar un blueprint de animación o cualquier tipo de actor dentro de Unreal, en el Content Browser, donde lo querramos guardar este asset, le vamos a dar clic derecho y se me abre un menú contextual. Y una de las opciones es Blueprint Class. Elijo Blueprint Class y aquí yo puedo elegir el tipo de actor o el tipo de blueprint que quiero crear. Puede ser un actor, que es un objeto como una puerta que podemos abrirla, o un pawn, que es algo que vamos a manejar como un carro, o un carácter, que es un personaje bípedo, o un personaje que tiene la habilidad de moverse, saltar, nadar, incluso volar, o un game mode. Y el game mode controla las reglas del juego. Voy a crear un game mode que se va a llamar Migame Mode. Migam se llama, no importa, dejémosle este nombre por temas de tiempo. Y el Game Mode me permite especificar cuál es el Pawn Class, la clase Pawn, la clase que voy a controlar por defecto que vamos a usar. Y le voy a decir que no use a mi proyecto de tercera persona, que es el Third Person Character, sino que use este proyecto que vino con el personaje de Paragon llamado Sun Wukong Player Character. Ahora, cuando el Game Mode se ejecute, ya no va a llamar a mi personaje normal, mi esqueletito blanco, o al blueprint que yo he creado aquí. Voy a regresar al esqueleto blanco. Ya no va a llamar a este de aquí, sino que cuando se ejecute mi GAM, mi Game Mode, va a llamar a el subcubón. Para eso vuelvo a ir a mi mapa y en la pestaña superior presiono el botón Settings, los Settings del mundo, y aquí voy a elegir donde dice Game Mode, a mi GAM, al Game Mode que he creado. Y automáticamente vean que por defecto pone a Sun Wukong como el default PAM class que vamos a usar. Si estamos viendo cosas muy rápidas es por el tiempo que tenemos y porque quiero mostrarles la mayor cantidad de posibles de cosas de Unreal. No se preocupen, después de esto les voy a dar recursos para que puedan aprender desde su casa. Y ahora, cuando lo cliqué, vean que estoy cargando a Sun Wukong, pero ya no estoy cargando el proyecto de tercera persona donde dice este botón de clic izquierdo del mouse. Este es mucho más complejo. Aquí tiene programado, por ejemplo, un combo que si yo solo lo interrumpo, llego a 2 ataques. 3 y lo interrumpo. O hago la cadena de 4 ataques por completo. Si quieren ver cómo funciona, simplemente abran el blueprint de Sun Wukong que estamos usando ahora y revisen el clic izquierdo del mouse y las acciones que está haciendo. Un branch, que fue un if-else, una condición de verdadero o falso, donde hay una variable booleana llamada está atacando, que por defecto es falsa, graba el ataque, cuando ataca y es falso, cuando no está atacando lo hace verdadera, hace un switch, que es lo que ya vimos para poder, ahora no lo hemos visto todavía, que te permite contar ataques y hace este conteo de ataques que te permite hacer que se ejecute cada uno de los play montage distintos, cada uno en su momento. Es un poco más complejo. Yo ya hice un video en YouTube
que después se los voy a compartir, donde explico paso a paso cómo hacer esto, incluso un poquito más complejo, pero básicamente es lo mismo, una secuencia de códigos basadas en blueprints que me permiten hacer determinada acción. Voy a abrir ahora, aprovechando que tenemos unos minutos más, Nos el quedan primer 10 montaje. minutos. Perfecto. Voy a abrir el primer montaje. Estoy viendo que hay una pregunta, ya mismo le respondo también. Y en el primer montaje, para abrirlo simplemente selecciono, puedo buscarlo en el Content Browser o buscarlo en el Blueprint y presionar la lupa y eso automáticamente me lleva a ese montaje en el Content Browser. Y yo en el montaje tengo una línea de tiempo y yo puedo mover esa línea de tiempo, por ejemplo, ver que aquí es en el momento que se ejecuta el ataque. Y yo puedo crear dentro de este montaje algo llamado Notify o notificación. Clic derecho donde quiero crearla, añado una notificación que la voy a llamar, voy a hacer una notificación nueva llamada ataque. Y en este punto se va a ejecutar ataque. Y los blueprints de animación, o las animaciones, están ligadas a algo llamado el blueprint de animación, que decide, es otro blueprint un poco más complejo, que decide qué animación se va a ejecutar. Eso es algo que también lo pueden ver en videos de YouTube, pero básicamente me permite activar determinados ataques en puntos específicos. Yo podría, por ejemplo, ese evento de notificación llamado ataque que cree, escribirle aquí como ataque y me llama a la notificación llamada ataque. Y cada vez que la animación llegue a ese punto, esto me va a responder con algo. Por ejemplo, puedo imprimir en pantalla un hello, un hola, que dure 6 segundos. Y ahora cuando se ejecute, esto es el primer montaje, cuando se ejecute este montaje, en algún momento aparecerá, no apareció. Y no apareció, ¿por qué? Porque tengo algún problema por haber cargado este proyecto antes y estoy usando otro blueprint de animación. Estoy segurísimo que es eso. Pero bueno, el trabajo con Unreal es bastante interesante y hay varios editores por el que podemos trabajar distintas cosas. Si tenemos materiales como por ejemplo el de este personaje, este material no es más que una colección de código que también puede ser programado de características específicas y que realmente, aunque pueda parecer muy complejo, no lo es tanto. Tenemos una serie de, tenemos un objeto basado en una pintura general negra y un panel que le da estas características de pintura al objeto. Yo podría, por ejemplo, presionar 3 y clic y decir que tengo un color base. Y el color base va a ser rojo o rosado, el color que sea eso. Y en el momento que aplique, este material se va a hacer de color rosado. Yo puedo darle a esto un brillo metálico y 0 es sin brillo y 1, valores entre 0 y 1, es con brillo metálico y noten cómo el material ahora tiene este color como pintura de carro. Pero también yo puedo darle un nivel de rugosidad y una rugosidad 0 hace que tenga una esfera de Navidad y una rugosidad 1 hace que tenga una esfera de gamuza que absorbe los rebotes de luz. O yo podría incluso hacer que el color no sea un color de pintura, sino un color emisivo. Y estos son colores basados en lo físico, por lo tanto se comportan mucho como en la vida real. Y esto hace que ya no haya sombras. Si yo reviso, ya no tengo sombras, mientras que si lo cliqueo así, sí genera una sombra en la parte inferior. O incluso puedo multiplicar estos valores y hacer un poquito de matemáticas divertidas, conectándolo otra vez al nodo emisivo y hacer que el valor ya no sea de 1, sino de 10 y ahora literalmente mi material esté emitiendo luz o puedo incluso reventar el color por un 1900 algo y de esa forma podemos ir creando materiales cada vez más complejos, ambiciosos o interesantes para nuestros proyectos. Tenemos se me acaba el tiempo, tenemos un editor de secuencias cinematográficas y este editor de secuencias cinematográficas, quienes trabajen con proyectos como bueno, cualquier programa de edición, se me borró el nombre ahorita, de video, te genera una línea de tiempo que te permite literalmente crear
secuencias de cámara en el lugar que ustedes quieran. Y de esa forma pueden crear producciones de video para su proyecto. Podría simplemente crear actores específicos que quisiera secuenciar. Por ejemplo, el actor de mi personaje o, por ejemplo, esta escalera de aquí. Puedo elegirla en Sequencer y hacer algo que una escalera jamás haría. Como, por ejemplo, añadirle una transformación en este punto. Y una transformación no es más que una palabra para decir locación, rotación y escala. Y en el segundo de acá, decir que la escalera va a estar por acá. Y en el punto de acá, poner un keyframe en locación. Y ahora, mi escalera, cuando le dé play, se mueve en esa dirección en la línea de tiempo que yo decidí. Podía incluso acá rotarla. Elegir rotación. O puedo rotarla por el lado de acá. Por ejemplo, el roll. Esa no, el yaw, el pitch debe ser, no, tampoco, bueno, no importa el que sea, rotarla para acá, genero esos keys y ahora mi escalera también se anima de esta forma. Y esto yo lo puedo exportar a un video, o lo puedo hacer una secuencia cinematográfica, o lo puedo hacer incluso un momento en que captura una parte específica del momento en que ganamos y derrotamos al enemigo y me lo repite en una cámara en reversa. Y así, Unreal es una serie de editores que te permiten el 100% de herramientas para que puedas trabajar en tu juego. Esta es una micro introducción rápida a Unreal. Voy a dejar de compartir mi pantalla para volver a estar con ustedes en cámara. ¿Me ven? Estoy otra vez con la cámara activa, por si acaso. Sí. Perfecto. Y hay una serie de herramientas adicionales que tiene Unreal. Como les mencioné, obviamente una hora de taller no nos permite poder apreciar todo esto a profundidad, aunque, de nuevo, volviendo a mi presentación, ya hay muchísimos estudios interesantes en la región trabajando con Unreal, ya acá en Latinoamérica, con proyectos increíbles que literalmente están revolucionando la forma en que producimos videojuegos a un nivel mucho más profesional de lo que lo hacíamos anteriormente. Detalles interesantes es que Unreal está listo para la siguiente generación. Tú con la versión actual de Unreal que vimos ahora ya puedes hacer juegos para PlayStation 5 y Xbox Series X, si es que tienes un acuerdo de negocios con ellos. Eso es algo ya más de Play y de Xbox, tener licencias de desarrollo, pero ya puedes en este momento empezar a trabajar para la siguiente generación de consolas con Unreal. Próximo año lanzamos Unreal Engine 5, que literalmente va a cambiar la forma en que la industria hace videojuegos con una calidad cinematográfica nunca antes vista. Iluminación en tiempo real, miles de millones de triángulos de estos vértices que van a poder tirarse dentro de Unreal. Y Unreal, si estás trabajando para la última generación de consolas, te los manda, pero si estás trabajando para teléfonos celulares como Android, automáticamente te va a comprimir todo y te va a permitir exportar para Android sin que tengas que hacer dos juegos. Automáticamente exportas para cualquier tipo de tecnología que quieran, y esto está disponible a mediados del próximo año. Va a salir un beta a mediados, principios de año, y una versión estable al final. Pero para cuando lancemos el beta, vamos a actualizar Fortnite, por ejemplo, ya para que use Unreal Engine 5 en la siguiente generación de consolas. La que está usando ahora es la versión hecha con la actual. Y esto fue todo. Aquí les dejo mis datos de contacto. Si tienen alguna duda, siéntanse libres de escribirme. Como les dije, yo ya grabé este taller en algo llamado Introducción a Blueprints, mucho más extensa, con muchísimas horas de contenido, partiditas en lecciones de 10, 15, 20 minutos, en un canal de YouTube que he estado haciendo durante estas épocas de confinamiento llamado Aprende Unreal Engine desde la TAM. Soy el peor para poner nombres. Pero si se meten en YouTube, Aprende Unreal Engine desde la TAM, van a poder, busquen un playlist llamado Introducción a Blueprints y haremos un repaso que les permitirá literalmente perderle el miedo a usar la interfaz, entender perfectamente cómo funciona Blueprints. Explico a mucha profundidad muchos de los temas del mismo y les va a permitir dar su primer paso a esta industria que es muy apasionante. Ahora sí, voy a responder una pregunta de Anonymous que escribió: ¿se puede importar modelos de Blender? La respuesta es sí, se puede importar modelos de Blender sin ningún problema. Incluso hace poco las capacidades de Blender creó nuevas herramientas con la ayuda de nosotros para que sea mucho más sencilla y fácil la importación. Dentro de nuestro canal oficial, que está en inglés, este que mencioné mío está en español, pero dentro de nuestro canal oficial ya hay
una intro de 3 videos de 1 hora cada uno que te van a permitir entender cómo funciona mucho la relación Blender Unreal Engine. Así que siéntanse libres de buscarla y de descargarla. Espero que les haya gustado. No sé si hay otra pregunta. Siéntanse libres de escribirla ahora o callar para siempre. Pero sí, es un placer de nuevo estar acá con ustedes compartiendo de este Talentland en una época tan dura, tan difícil como la que estamos viviendo ahora. Pero lo bueno es que esta industria no se ha detenido, es una industria que está constantemente creciendo, incluso en estas épocas de pandemia. Por lo tanto, es una buena idea dedicarle cierto interés a profesionalizarse con este tipo de herramientas. Miguel Ángel también preguntó, mi PC no es muy buena, tiene un Ryzen 5 con una tarjeta gráfica integrada, 8 megas de RAM, correría bien Unreal, se va a trabar. Seguramente si usas una versión muy vieja de Unreal va a poderlo soportar. Aún así, esa tarjeta integrada es el mayor problema. Unreal, como cualquier software avanzado de 3D, te ofrece una gran calidad gráfica de inicio. Y obviamente esto tiene un costo y ese costo es de GPU, ¿no? Por lo tanto, con un Ryzen 5, lo que deberías hacer es intentar buscar una tarjeta de video, una 1060 o algo parecido que pueda servirte para Ryzen. Y eso te va a permitir entrar en lo mínimo. Pero de nuevo, las tecnologías actuales te permiten muchas oportunidades de negocio y trabajo. Hay una gran demanda de artistas que sepan usar Unreal o de profesionales que sepan usar Unreal. Por lo tanto, quizás el costo de inversión de una máquina que te permita trabajar 3D en una gama que te permita hacerlo durante mucho más tiempo pueda ser un buen negocio. TechLab pregunta, he visto que utilizan Unreal para hacer video o grabar render. ¿Cómo empezar? Se puede hacer sin ningún problema. Sequencer es una herramienta específica. Hay otra llamada Composture que te permite hacer cromas utilizando fondos verdes. Y tú puedes utilizar tu modelo 3D, un mundo 3D y tus actores en fondo verde o personajes virtuales para hacer este tipo de cosas sin ningún problema e incluso usar Unreal para hacer una grabación de video de manera profesional sin ningún inconveniente. Busca Virtual Production Unreal y vas a ver todo tipo de información, desde la más pro hasta la más sencilla casera. Puedes usar dispositivos de VR para traquear, por ejemplo, este tipo de trackers para usar los sensores del Vive y crear cámaras virtuales y de esa forma yo poder tener un iPhone o nada, simplemente esto y usarlo para controlar la dirección de mi cámara dentro de ese mundo virtual. Y alguien dice, ¿Unreal funciona con el Google VR para realidad virtual o tiene su propia forma de trabajar VR? Sí, Unreal utiliza las dos librerías, utiliza Artcore, que es la de Google, y utiliza ARKit, que es la de Apple. También utiliza el Magic Leap o utiliza la tecnología de las de Microsoft, se me fue el nombre, pero bueno, trabajamos muy de cerca con todas estas empresas, por lo tanto tratamos de crear herramientas que te puedan servir para crear increíbles experiencias. Miguel Ángel también dice muchas gracias y lo mismo les digo yo a ustedes, es un placer estar aquí, tengo muchísimo aprecio por la ciudad de Guadalajara, espero volver a ir muy pronto para allá, no tienen idea las ganas que tengo de comer comida mexicana de verdad, así que espero poderlos visitar el próximo año, si Dios quiere, o cuando sea posible. Última pregunta de Javier. Twinmotion, ¿se puede hacer cosas con Unreal? Sí, es más, Unreal. Twinmotion es una empresa de Epic, por lo tanto, están completamente conectadas y cada vez Twinmotion aprovecha más las características de Unreal. Muchas gracias a todos. No sé si estoy bien con el tiempo y quieren que me quede unos minutos más o... Muchas gracias, Cristian. De hecho, terminamos muy a tiempo. Muchísimas gracias por tu espacio y por acá te esperamos cuando quieras y se pueda venir otra vez a viajar. Muchísimas gracias, Cristian, y un gusto tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes. Me preguntaron por mis datos de contacto, así que voy a compartir una última vez y ya nunca más porque me van a botar mi pantalla. Ahí los tienen. Chao.